Bien, sean bienvenidas y bienvenidos todos al auditorio Ernesto Olivasich de la Universidad de Magallanes. Esperamos que se sientan como en su casa. Estamos muy contentos de que estén acá en esta nueva actividad de Charla que te charla, una iniciativa que surge aquí en la Universidad de Magallanes y que está organizada por el canal de la universidad, por las personas que trabajan en los convenios de desempeño Identidad del Fin del Mundo y Gaia Antártica, y por el proyecto asociativo regional Explora CONICIT. Esta vez nos hemos reunido aquí para hablar acerca de cine, y en esta ocasión vamos a escuchar a otro amigo, el periodista Guillermo Muñoz. Guillermo nació en Puerto Natales, es periodista titulado en la Universidad de la Frontera, en Temuco. Su pasión por el cine lo cultivó desde la infancia. Como estudiante organizó ciclos de cine en los campus universitarios. Participó en un curso de estética del cine realizado por el crítico Ascanio Cavallo. Es magíster en educación y realizó una tesis sobre prácticas de recepción televisiva en estudiantes de enseñanza media. Coordinó este año el proyecto Escuela de Espectadores Críticos, Cine y Prácticas Educativas. Actualmente es profesor de apreciación cinematográfica en la Universidad de Magallanes. Hace un tiempo intenta concluir un libro sobre cine y educación, llamado Detrás de una pizarra luminosa. El título de su conferencia es Ciencia ficción, viendo el presente, soñando el futuro. El cine funciona en el territorio del campo de la realidad y de los sueños. En la primera, cuando la cámara intenta ver lo que observa el ojo. En la segunda, cuando el ojo y la cámara se separan físicamente y la imagen se conecta con la imaginación. De esta forma, el cine ha encontrado en el género de la ciencia ficción la excusa perfecta para hablar del presente, pero a la vez el salto inevitable para proyectar un mundo que aún no tenemos el privilegio de ver, pero sí de captar. Un fuerte aplauso entonces para Guillermo Muñoz. Bien, ¿qué tal? ¿Qué les parece o qué se imaginan ustedes que se estrenara una película hecha en Punta Arenas con ese título, ¿cierto? Todos ustedes han visto El planeta de los simios, ¿o no? Pero la conocen al menos. Imagínense que los perros vagos de nuestra ciudad, hastiados de la esclavitud a los que lo habían sometido los magallánicos, se deciden tarde o temprano rebelarse. Imagínense una producción de este tipo que se llame así, El planeta de los perros, y con ese eslogan: se agotó la paciencia y llegó el momento de la confrontación. Pero también imagínense que en algunos años más este sea un gran titular de la prensa austral o de los medios regionales. Creación de videojuegos en Magallanes supera ganancias del turismo. Y que Magallanes, al igual que Finlandia, que Estados Unidos, que Corea del Sur, sea una de las ciudades modelos en la construcción de nuevos videojuegos. Y con esa frase de que supera el turismo, de que le produce gran cantidad de divisas a nuestra región y al país. Todo eso que ustedes están viendo, ¿cierto?, producto de nuestra imaginación, que puede ocurrir o quizás no, que tiene el aire pesadillesco, ¿cierto?, de que los perros algún día se tomen el poder y tomen venganza, pero que también tiene la ilusión de que en Magallanes los estudiantes hoy día tan fanáticos de los videojuegos puedan en el futuro construirse en grandes creadores de nuevos videojuegos para el mundo. Todo eso yo lo resumo en esta frase. Una frase que no es mía y que dice: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. La persona que dijo esta frase es este hombre, Julio Verne, un escritor francés que nació en 1828 y murió en 1905, y al cual le debemos grandes obras de la literatura, de anticipación o de ciencia ficción, y ahí vemos algunas que estoy seguro que ustedes ya la conocen. Por ejemplo, Viaje de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje en submarino, Viaje al centro de la Tierra, que en el cine ha tenido una gran cantidad de adaptaciones, ¿cierto? Y yo creo que la hemos visto incluso en los últimos años, nuevas adaptaciones, pero de los años en adelante, el año 40 en adelante, se han hecho grandes adaptaciones de este creador. Julio Verne nos entregó a nosotros, hasta el día de hoy, una gran cantidad de hechos que hasta ese momento nosotros no creíamos posibles. Gracias a él le debemos el concepto o la imagen de las naves espaciales,
de los submarinos. E incluso, como anécdota, él dejó un libro oculto que se descubrió hace unos 20 años atrás en una caja fuerte y lo descubrió su bisnieto, un libro que se llamaba París en el siglo XX, donde él habla de una ciudad con edificios de vidrio y con una red de comunicaciones donde todo el planeta y todo el mundo se conectaba. Ese libro lo escribió en el año 1868 y no lo quiso publicar, o sus hijos le recomendaron no publicarlo porque esa imagen del futuro se podría ver un poquito perjudicada. Ese libro se descubrió en 1989 y ya se anticipaba 100 años antes a lo que hoy día nosotros conocemos en la tecnología actual. Y nosotros hemos tenido grandes hombres que han imaginado grandes cosas y que gracias a su imaginación se han logrado hasta el día de hoy. Por ejemplo, ahí tenemos a Leonardo da Vinci, no solamente un gran hombre de la pintura ni de la escultura, sino que un hombre que realizó grandes invenciones, estudió la anatomía, además de eso intentó construir las formas o ver las formas en que se podía volar. Aquí al lado tenemos a Thomas Alva Edison, ¿cierto? Uno de los hombres que por algo tiene la ampolleta y su rostro está dentro de él, y si ustedes se acuerdan cuando uno habla de, oh, se me ocurrió una idea, se enciende la ampolleta, ¿cierto? De aquí viene un poquito esa imagen, y también quizás han escuchado del personaje Giro sin tornillo, este personaje que todo lo inventa, que para él nada es complicado. Pero así como ellos son de otros siglos, también hoy día hemos tenido grandes inventores, grandes hombres que gracias a su imaginación y a lo porfiados que son. Por ejemplo, tenemos a Einstein, que Einstein siempre, con su teoría de la relatividad, logró generar una gran reflexión sobre lo que era el tiempo. Tenemos a Steve Jobs, ¿cierto? El cofundador de la empresa Apple, del mundo de la informática, que ahí está con una gran frase, ¿cierto? Estamos aquí para dar un mordisco al universo, sino, ¿para qué otra cosa podemos estar aquí? Y Steve Jobs tenía una gran característica, él presentaba sus nuevos inventos, que cuentan que en las reuniones nadie le creía o decían, él está muy loco, y él decía, no, esto lo podemos hacer. Y cuando él lo presentaba, siempre la gran sorpresa es, cuando presentaba su equipo, el iPhone tanto, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, él decía, y hay algo más, y ese algo más era algo que nadie hasta ese momento creía que podía ser posible. Y tenemos a este gran científico, Stephen Hawking, un hombre que se involucró en los misterios del universo y que hace muy poco ya está señalando de que tarde o temprano vamos a tener contacto con seres posiblemente de otro planeta. Y el cine es producto también de este acto de la imaginación. Aquí tienen ustedes a los hermanos Lumière. Los hermanos que en el año 1895, hace un poco más de un siglo, porque el arte del cine es un arte muy joven, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Ese día ellos presentaron su nuevo invento, un invento que abría una nueva etapa, pero que cerraba una gran etapa de mucha gente que había querido atrapar el movimiento. Se había querido intentar atrapar el movimiento a través de la pintura. Einstein quiso atrapar el movimiento a través de la matemática. Incluso siempre se usó como ejemplo el tren. El tren, la fotografía, la pintura, las matemáticas, siempre quisieron capturar el movimiento y su mayor ejemplo fue el tren, el ferrocarril. Entonces vamos a ver uno de los cortos que se exhibió en aquella ocasión y que justamente habla de este tren. Pero lo más importante es que ustedes entiendan que ellos, gracias a su imaginación, a su persistencia, a su obstinación, lograron atrapar el movimiento, y aquí hay uno de los cortos que se llama La llegada del tren a la estación. La gente cuando vio esta imagen, la gente que asistió esa vez, el 28 de diciembre de 1895, cuenta la leyenda que salió arrancando sus sillas porque pensaban que el tren se les venía encima.
Ahora, lo que tienen que entender que en ese momento el cine estaba proyectando sus primeras imágenes. No existía la pantalla blanca, hoy día como ustedes están familiarizados, como estamos todos hoy en día con el tema de la pantalla gigante. Ahí nomás, vamos a ver un momentito. Vamos a armar la presentación. Y en esa función asistió un hombre, también francés, llamado Georges Méliès. Y este hombre, cuando le pidió a los hermanos Lumière que por favor le dieran la cámara de alguna forma, le dijeron, no, esto es un invento que va a tener unos cuantos años, nomás una rara curiosidad científica. Él no se convenció de eso, finalmente logró obtener la cámara, logró filmar y cuenta la leyenda, cuenta el mito, y no sé si Patricio me podrá ratificar que es así, cuenta la leyenda que él estaba filmando en ese entonces, filmaba lo mismo que filmaban los hermanos Lumière, ¿cierto? Vamos a filmar la calle, vamos a filmar esto, vamos a filmar un evento, y él estaba con su manivela filmando, filmaba y filmaba, y estaba filmando un carnaval. Y de pronto se le trabó la manivela. Y no la podía hacer andar, por lo tanto pasó todo el carnaval, y de pronto cuando está así, va pasando un funeral. Y cuando pasa el funeral, logra nuevamente hacer andar la manivela. Y sigue filmando. Cuando él después comenzó a ver la película, vio algo que le pareció increíble y se convirtió en el hombre más poderoso en ese momento de la humanidad. ¿Por qué? Porque él descubrió que se podía cambiar el tiempo y el espacio así, con un tronar de dedos. No había ningún recurso expresivo que lo pudiera hacer de tal forma como él lo había apreciado en ese momento. Un momento de alegría, en menos de un segundo, se había convertido en un momento de tristeza. Y este hombre nosotros lo podemos considerar el Julio Verne del cine. Él hizo una película, hizo muchas películas, incluso él podría ser el inventor de los efectos especiales. Él es el creador de la ficción, es decir, que el cine que hacían los hermanos Lumière, que era filmar la realidad, o lo que se veía en la realidad, por ejemplo, estudiantes escuchando conferencias de cine de ciencia ficción, y los filma ustedes. Lo que hacía Georges Méliès se dio cuenta que también el cine era parte del territorio de los sueños, que así como uno podía registrar los mundos que existen, uno podía registrar mundos que todavía para nosotros son desconocidos. Vamos a ver un pequeño fragmento de esta película llamada Viaje a la Luna, que está inspirada en el relato de La Tierra a la Luna de Julio Verne. Fíjense que la gente viaja al espacio con traje, ¿cierto? Es como si fueran a una noche de gala. Estamos hablando de una película del año 1902. Es bueno reírse, pero hay que entender que esta película... Es bueno reírse, pero hay que entender que esta película estaba estrenada el año 1902, cuando nadie todavía conocía los efectos especiales que se conocen hoy en día. Por lo tanto, nosotros ya podemos entrar al concepto de ciencia ficción en el cine, donde nosotros podemos entregar una definición. Hay muchas definiciones, y yo quise resumirla en esta. El cine de ciencia ficción es un género cinematográfico, es decir, es un ropaje con el que se viste la película, el género cinematográfico,
un ropaje, un género, una ropa, un vestuario que viste una idea, que hace énfasis en la ciencia actual, anunciando y anticipándose a un futuro todavía desconocido por el ser humano. Y nosotros, dentro del género de la ciencia ficción, tenemos muchos y muchos temas. Uno, por ejemplo, bastante conocido, es ese esfuerzo por la conquista del espacio. Aquí tenemos dos películas dentro de tantas. Por ejemplo, Misión a Marte, y una gran película emblemática, de cual vamos a concluir con una pequeña imagen de ella, que es 2001, Odisea del Espacio. También la llegada de los extraterrestres hostiles o aceptados. Ahí tenemos, ¿a quién? A ver. ET. ¿Y quién está ahí? ¿Quién es? Alien, ¿cierto? Que después vamos a volver a colocar esta imagen porque tiene que ver mucho con el tema de los sueños, pero también es un tema que es bastante recurrente. Yo soy de la generación que tenía 10 años u 11 años cuando se estrenó ET y todavía me acuerdo la sensación que producía, ¿cierto? Aparte de que es una de las películas más vistas en la historia del cine. El temor a una sociedad tiránica, el temor a una sociedad que nos controla, que nos dice lo que tenemos que hacer. Lo vemos hoy día en películas que entremezclan un poco la ciencia ficción con un poco la fantasía, y que es, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, que se imagina una sociedad controlada donde hay que competir para sobrevivir. ¿Sí? ¿Han leído El Juego del Hambre? ¿O han visto las películas? Y esta película, no sé si la han visto, Divergente, que también, al igual que El Juego del Hambre, es una película también donde la sociedad está dividida en grupos y uno se divide en diferentes tipos de estados de ánimo. Los más osados, los más pensadores, los más trabajadores, pero finalmente hay un grupo que domina a toda esta sociedad. Ese temor a la sociedad tiránica, nosotros la vemos en estas películas de ciencia ficción. La experimentación científica en seres humanos o animales. Tenemos grandes ejemplos. Frankenstein, por ejemplo, siendo que también forma parte del cine posiblemente de terror, también es una película que mezcla la ciencia de ficción, sobre todo en el ámbito de llegar a la vida más allá de la vida, o una película del año 58, pero que también tuvo una nueva versión, que es La Mosca, en este caso la dirigida por el gran realizador canadiense David Cronenberg, una película sobre un científico que se termina convirtiendo en un insecto. Ese miedo que tenemos al fin del mundo, al desastre. ¿Supieron la noticia de que se anuncia de que en el año 2880 posiblemente un asteroide va a destruir la Tierra? Ya, bueno, ese temor se está anticipando o se anticipó en dos películas como en Armagedón y también en la catástrofe ecológica como El día después de mañana. Ubican ese personaje, ¿cierto? Terminator. Ese es su director, James Cameron, que ha dirigido grandes películas que a ustedes les debe gustar mucho. Titanic, por ejemplo. O Avatar, también. Fíjense que James Cameron cuenta que a él se le ocurrió Terminator, uno, viendo una serie de televisión, que era de los años 60, que era de ciencia ficción, pero a la vez también se le ocurrió la imagen de Terminator, se le ocurrió por unas pesadillas que tuvo mientras estuvo afiebrado y soñaba que un robot lo perseguía. Y gracias a que ese robot lo perseguía, James Cameron, que era un camionero, era un hombre que se le ocurrió hacer ese guión y comenzó a escribir la historia de una mujer que va a ser perseguida por un robot psicópata, exterminador, que tiene como objetivo eliminarla porque en el futuro el hijo de ella se constituirá en líder de la resistencia contra las máquinas que dominarán el mundo. Fíjense cómo una historia nació de una pesadilla, cómo una imagen nació de una pesadilla de James Cameron y que después se convirtió en un clásico como es Terminator. Y aquí yo vuelvo a esa imagen sobre los extraterrestres, los que son hostiles y los que son no tan hostiles, porque aquí quiero hablar sobre la pesadilla y el sueño. Porque, como decíamos al comienzo, la ciencia ficción es una excusa para hablar de nuestro presente. Es decir, nosotros utilizamos el futuro, nos vamos al futuro, pero siempre cuando estamos viendo una película del futuro, estamos hablando de nuestro presente, de lo que soñamos
o de los sueños que no son tan buenos. Alien es la representación de la pesadilla, del temor que tenemos a lo desconocido, y que eso desconocido puede ser nefasto, puede ser mortal. ET, el extraterrestre, es nuestro sueño, pero al comienzo de la película es la inseguridad de nuestros sueños, porque el gran mensaje de ET finalmente es que los terrestres somos todos unos estúpidos, ¿cierto? Porque nos asustamos, pero finalmente nos damos cuenta que este personaje venía en son de paz. Pero lo más importante es que estas dos imágenes, estos dos extraterrestres representan nuestras pesadillas y representan nuestros sueños. El planeta de los simios. Fíjense, no coloqué esta imagen al azar, porque esta fue la estrategia de marketing que utilizó la distribuidora para promover la película. Fue en plena movilización estudiantil y además colocaron a la moneda como símbolo, ¿cierto?, de que los simios estaban tomando la moneda. A los chilenos nos llegó bastante esa imagen. Pero nos sentimos cercanos. Cuando nosotros vimos el planeta de los simios, la confrontación o los orígenes, que ya los simios venían a dominar el mundo y que iban a tomarse el Palacio de la Moneda, para nosotros fue una imagen muy fuerte porque nos hizo ser cercanos a esta idea que estaba siendo desarrollada en Estados Unidos. No sé si han visto esta película. ¿Sí? Vamos a ver el tráiler de esta película. And the alien attack nearly destroyed us. That must never be allowed to happen again. If we're going to survive, we need a new kind of soldier. One who doesn't think the way we think. Fear the things we fear. One the enemy would never expect. We need minds like yours, Ender. You'll be the finest commander we've ever trained. So I'm not the first? No, but you will be the last. I'll do everything I can to win this war. You really don't see them as children, do you? If you succeed, You will be remembered as a hero. Es una película muy interesante y es una película de ciencia ficción sobre la historia de un niño experto, fanático de los videojuegos, que es reclutado por un ejército, estamos hablando del futuro, que intentan reclutar a los mejores jugadores de videojuegos para que puedan organizar una estrategia y un ataque contra los alienígenas que posiblemente vienen a invadir muy pronto el planeta Tierra. Es una película que está ambientada en el futuro. Pero si nosotros hiciéramos el ejercicio de buscar esta historia en Santiago, en Temuco, en Punta Arenas, podríamos encontrarnos con muchos Ender. Y podríamos hacer que esta historia sea desde ahora, que de pronto el ejército se ve complicado y necesita ubicar a jóvenes estudiantes, a jóvenes de colegios, que sean los mejores jugadores de videojuegos para que le ayuden a armar estrategias de guerra. Es decir, lo que plantea el juego de Ender, que es una película muy interesante, es algo que puede estar ocurriendo en este presente, que es que finalmente hay niños que en el videojuego se pueden estar preparando para la guerra. Y quisiera finalizar esta presentación señalando de que así como hay sueños y pesadillas, la ciencia ficción termina proyectando también un gran futuro en lo que son nuestros entornos. Así como la Guerra Mundial Z, que es sobre los zombies. Hay películas como la imagen de ahí arriba, que es Blade Runner, una película del año 84.
o la película Elysium, que plantea de que finalmente en la Tierra, con el desastre ecológico, finalmente la gente más poderosa va a construir una especie de asilo o especie de albergue donde va a vivir gente de manera mucho más privilegiada. Es decir, la ciencia ficción ha ayudado también a construir nuevos mundos, nuevas imágenes de ciudades. Y yo por eso quiero terminar con una imagen que representa un poquito el tema de la ciencia ficción, a ver si lo podemos colocar, que es esta imagen de la película 2001, no, de la presentación PowerPoint, que es el video. Que es este salto en el tiempo que hace la ciencia ficción y que este primate de la película 2001 Odisea al espacio, miles de millones de años atrás, arroja ese hueso al aire y finalmente ese hueso que se fue lanzado al aire se convierte finalmente en una nave espacial. Eso que en el cine se llama elipsis, que es el tiempo que nosotros no vamos a ver, porque de ahí se saltó toda la historia del mundo hasta que se desarrollaron las naves espaciales. Eso es el gran salto de la ciencia ficción, que nos hace saltar un tiempo en el espacio. Es decir, todos nosotros hoy día podemos hacer ciencia ficción. O mejor dicho, todos hoy día estamos haciendo ciencia ficción cuando nosotros decimos, en el futuro me gustaría tener... Cuando señalamos eso, nos estamos imaginando un futuro que todavía no lo tenemos cercano. Pero yo quiero cerrar con esta frase, que es la frase de Julio Verne, porque también es un mensaje también para los estudiantes, ¿cierto? Y que tiene que ver con proyectarse hacia el futuro y que es lo siguiente: todo lo que una persona puede imaginar, otros pueden hacerlo realidad. Muchas gracias. Yeah.